todos por participar el día de our hoy. webinar celebrating the Este es LGBT nuestro Cycling Cities webinar campaign. para We're celebrar la closing in campaña after de 4 years, Cycling Cities. and we're looking forward to a great Han pasado discussion. 4 años y Just to go esperamos through tener una muy buena some discusión. technical details about the En webinar. cuanto a aspectos técnicos del This session webinar, will be recorded, esta and sesión será all of grabada the recordings y will subiremos las be in the grabaciones languages that become en los available after the distintos webinar. And idiomas. we do have live interpretations Tenemos available interpretación en today. vivo The webinar will disponible. be held in English, but if El you webinar será en toggle in your inglés, toolbar, pero si then se you dirigen a can la change barra de that to herramientas, we do have Spanish y and Portuguese tenemos interpretation as español well. y portugués en la And you can parte feel de free to also interpretación. use the chat box Pueden utilizar if you have el questions or chat comments. si But tienen alguna primarily, if you pregunta o have comentario, a question for the panelists, you can use the pero si Q&A tienen function, which preguntas is also para el under panel, the preferiblemente utilicen toolbar. la sección de You don't Q&A o need to raise preguntas y your hand. respuestas. No tienen que levantar la Move the mano. Q&A in the chat for questions Estaremos as the session revisando picks up. So los with textos that, para ver qué I'd like to preguntas hay. introduce Heather Habiendo dicho Thompson, eso, le quiero dar la ICT's palabra a Heather CEO, who Thompson, can give CEO some del ITDP, context and overview about the quien nos Cycling puede Cities brindar campaign algo de contexto acerca de la as campaña the de rest of Cycling our Cities speakers o de today. ciudades ciclistas. Y ya después presentaremos a los demás Hello, panelistas. everyone. I'm really Buenos happy to be días here a today, and I would todos los say presentes. I'm Estoy feliz de estar excited aquí for this session, y me and we have so much emociona to celebrate, but esta also sesión. maybe a little Tenemos bit mucho que sad celebrar as we're y closing asimismo me da our algo de Cycling tristeza Cities campaign porque after a cerramos really nuestra great campaña four de Cycling years, Cities después de hopefully with the unos muy involvement of buenos all of 4 años, you. idealmente con As la we all know, the participación de todos global ustedes. pandemic in Como 2020 sabemos, la upended the ways pandemia all del of us moved and 2021 lived in our cambió cities, la manera en que and in todos nos particular, public movemos y transport ridership, particularmente especially took a el major uso hit. del Many transporte cities público se needed to vio find afectado. ways to quickly adapt Muchas their ciudades transportation debieron to adaptarse de provide more manera affordable, rápida more para accessible, and proporcionar healthier modes of transport. unos And with modos de that, transporte cycling más emerged asequibles as y a crucial saludables. Y lifeline for con ello, residents and essential el uso de la workers to reach bicicleta surgió destinations and como una línea services, de vida especially while public fundamental para los transport was limited. trabajadores, en ITDP tanto que estaba recognized in that limitado el moment uso del that there was transporte a público. strong need for El advocacy ITDP and support, reconoció la necesidad particularly in the de regions where incidencia y we apoyo, work, to particularmente provide en las zonas safe, donde trabajamos, accessible, para and brindar integrated cycling resources and infrastructure recursos everywhere. seguros, asequibles y una Recognizing buena those needs in infraestructura. places where we El work and knowing reconocimiento that de it esas extended much further, with necesidades that we launched the Cycling Cities campaign sirvió para 2020 lanzar la 26 campaña de in Cycling Glasgow Cities in en 2021 as a la global COP de network to Glasgow en el connect diverse 2021 como una red governments, global planners, para conectar institutions, los and gobiernos, los advocates planeadores, around the las world with cycling instituciones best y los practices, defensores tools, para and reconocer data. las mejores prácticas, herramientas Now, y datos del 4 uso de la years bicicleta. later, we're bringing the 4 años campaign to a después, close. cerramos But the nuestra research, campaña, peer-to-peer learning, and relationships pero built la investigación, amongst el our cohort of aprendizaje cities and partners will y los remain a conocimientos major source compartidos of inspiration. permanecerán siendo una It's gran fuente clear de to us inspiración. that the knowledge, Es claro interests, para and todos nosotros que resources el already conocimiento, exist. interés y What recursos the ya campaign has existen. shown us all Lo que is la that the right campaña nos mix ha of demostrado investment, es que una collaboration, adecuada and mezcla de political will inversión, is all we colaboración y need to voluntad política transform es lo any que city necesitamos para into a transformar cualquier cycling ciudad city. en una ciudad I would like to ciclista. thank all the Quiero governments, agradecer a todos los officials, gobiernos, organizations, and funcionarios, pledge signers who committed to organizaciones joining us in this y campaign. plataformas que se We comprometieron y se know that the unieron a nosotros en demand esta is campaña. there, and we Sabemos que must la commit demanda to building existe on this y momentum. debemos I seguir hope that this is the fortaleciendo y beginning of trabajando even utilizando more este impulso action que from ya national llevamos. and local Y quisiera governments, solicitar más acción a philanthropic partir de los groups, and gobiernos development banks locales, to grupos de integrate active filantropía mobility into their investments y otras and partes agendas. interesadas para invertir e Dana, our incluir la campaign movilidad lead, activa will en share more sus details on the agendas. impacts and Dana, nuestra outcomes líder of de cycling campaña, nos cities before we compartirá dive los into a impactos y discussion resultados with our y great luego panel of pasaremos a una speakers. discusión con un gran Thank you panel all de for joining us for this session participantes. and for this Muchas ride. gracias por unirse Over to you, Dana. y te doy la palabra, Dana. Great. Thanks so much, Heather. Genial, Just muchas gracias, echoing, Heather. how bittersweet it is Y to sí, quisiera be able hacer to come eco together to a este celebrate the great momento progress that we've agridulce. seen over the past Celebramos el four gran years avance as que part of hemos logrado Cycling durante los Cities, últimos años but also to como think parte de esta about, campaña de wrapping ciudades up ciclistas, this phase of the pero asimismo campaign. con el cierre de esta etapa de la We're excited campaña. to see where this goes Nos next. emociona ver para dónde So before seguiremos. we bring on our Antes panelists, I de just presentar a wanted nuestros to panelistas, take a few moments to highlight some of quisiera the tomarme un impacts par of de Cycling momentos para Cities. resaltar los And I impactos think de this will Cycling help to Cities frame y creo the que esto nos va a ayudar a conversation enmarcar that la we're going to conversación have
que querremos tener más adelante en el webinar. Cuando me puse a pensar acerca de cuando lanzamos la campaña en 2021 y hasta el día de hoy, lo que se me queda siempre en la mente es que ha habido un gran incremento tanto en el apoyo como en la infraestructura. Y esto no ocurre solamente en las ciudades en las que típicamente pensamos como ciudades ciclistas. El uso de la bicicleta ha aumentado en todas las regiones del mundo. Y creo que la mejor manera de demostrarlo es presentándoles este mapa de nuestras ciudades cohorte. Estas son las 34 ciudades que se unieron a la campaña, donde se comprometieron a ampliar su red de ciclorrutas y a implementar programas y políticas que permitirán o le brindarán más apoyo a las personas a utilizar la bicicleta. Hace unos años, estas ciudades tal vez no estarían a la cabeza de la lista de las ciudades ciclistas, pero la historia es distinta. Estas son las ciudades que han participado de esta campaña, 34 ciudades en 6 continentes. Esto demuestra la diversidad de ciudades que realmente están llevando al uso de la bicicleta a un lugar preponderante en todo el mundo. Vemos que muchísimas de estas ciudades han alcanzado un nivel altísimo en cuanto a lo que se refiere a infraestructura y apoyo. Y por supuesto, Cycling Cities y el ITDP no han sido los únicos que han apalancado este crecimiento. Cada una de las organizaciones en esta diapositiva ha desempeñado un papel fundamental. Tenemos grupos locales como Cycle Training Group o entrenamientos, salidas en grupo, investigación, compartir sus experiencias, filantropía y organizaciones internacionales. Esta coalición ha ayudado a escalar, a ampliar la visión de Cycling Cities y nos ha permitido ejercer influencia sobre las conversaciones y en la toma de decisiones en todas partes y a todos niveles de gobierno. Cuando lanzamos Cycling Cities, realmente nos enfocamos en lograr ciclorrutas más eficientes y más seguras. Las ciclorrutas protegidas son una de las mejores maneras de fomentar el uso de la bicicleta, particularmente entre mujeres y niños. Y hemos visto que estas transformaciones logran impactos significativos. En nuestras ciudades cohortes se construyeron más de 900 kilómetros de bicicarriles protegidos en los últimos 4 años y más de otros 1.000 kilómetros de carriles no protegidos. Así que se han construido más de 2.000 kilómetros en los últimos 4 años en nuestras ciudades cohortes. Esto es una gran cantidad. Y esto ha generado cerca de 1.46 miles de millones de kilómetros recorridos en bicicleta en estos nuevos carriles y se ha reducido los viajes en automóvil en 877 millones de kilómetros. Para darles una idea de esto, ¿qué significa? Al 2050, este cambio podría dar como resultado el evitar la emisión de 3 millones de toneladas de CO2. Pero por supuesto, los ciclocarriles, los bicicarriles deben conectar a las ciudades. Estas son las ciudades que vieron el mayor incremento de población atendida en términos de nuevos bicicarriles protegidos construidos entre 2021 y finales de 2024. Creo entonces que vale la pena resaltar algunas cosas en común de estas ciudades y el incremento que han logrado en tan poco tiempo. Primero, tener planes claros de movilidad activa, donde se establece una visión y se priorizan los proyectos para la implementación. Tienen también una capacidad institucional fuerte y apoyo que les ayuda a
construir infraestructura de alta calidad y que se vea apoyada por sus políticas. Y además, y por último, la financiación para apoyar estas construcciones. So momentum for cycling is still growing. Cycling cities Entonces, sigue aumentando el impulso que traemos. Hemos sido muy efectivos en construir una comunidad que hace parte de este impulso. Muchos de ustedes están aquí, de los que han participado, hay otros que no están acá, pero queremos asegurar que la transformación y los cambios que hemos visto durante los últimos años siga aumentando. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos eh, seguir haciendo lo que Cycling Cities comenzó? Bueno, en primer lugar, construir más redes ciclistas de alta calidad. Si bien hemos visto muchos esfuerzos en construir más bicicarriles, muchas ciudades siguen trabajando en lograr una verdadera red de bicicarriles seguros. Tenemos entonces que apuntarle a ello. Cosas como, por ejemplo, estándares de diseño, normas de diseño, para garantizar que las ciudades no comiencen desde cero en cada una de esas iteraciones y así acelerar los procesos de toma de decisiones y implementación. También tenemos que pensar de manera más estratégica acerca de cómo el uso de la bicicleta pueden conectarse con otros modos de transporte, particularmente el transporte público, diseño de áreas de estaciones y conexión directa de los viajes entre el uso de la bicicleta y el transporte público y ese acceso. Pensar en el uso de la bicicleta no como en un fin, sino como un medio de ampliar el acceso y una forma de brindar más opciones de transporte para la población. En cuanto al gobierno nacional, tenemos que promover esa convicción y financiación. En muchas circunstancias hemos visto esa desconexión entre los gobiernos locales y gobiernos nacionales. A veces los ministerios nacionales lo ven como algo del resorte local y en lo que realmente no tienen o no existe la necesidad de financiación nacional. Así que hay que pensar en hacer esfuerzos para incluir el uso de la bicicleta de manera más clara en los planes nacionales de desarrollo, en los planes de movilidad urbana, y eso puede ayudar a desbloquear niveles más elevados de financiación. Y por último, pensando acerca de los beneficios potenciales del uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta tiene muchos beneficios adicionales, no solamente es una solución ambiental. Ya existe evidencia que realmente demuestra cómo el uso de la bicicleta es beneficiosa para la salud pública, mejora la calidad del aire y contribuye al desarrollo económico y el acceso a empleos. Realmente tenemos entonces que utilizar estos mensajes más dirigidos para hablarle a los tomadores de decisiones y a sus prioridades actuales. Con eso, quiero destacar que vamos a publicar el día de hoy nuestro informe de cierre, donde se reúne toda la narrativa de Cycling Cities y se habla en más detalle acerca de los impactos, al igual que las historias de las ciudades cohorte. Hay muy buenas fotografías, muy buenas historias, así que quisiera invitarlos a que vean ese informe y estará disponible en la página de publicaciones del ITDP más tarde el día de hoy. So with that, I'm going to stop sharing my screen. Con eso voy a dejar de compartir mi pantalla I'm going to bring in our panelists, y voy a for presentar a today. nuestros panelistas del día de hoy. So first we have Sam En primer lugar, Johnson. tenemos a Sam is Johnson. sustainable transport Sam specialist es un with especialista the en World Bank, transporte where sostenible he del Banco provides Mundial, transport infrastructure donde planning and brinda financing guidance, with a particular asesoría focus en on active planeación y mobility diseño de to national infraestructura. governments in the Pacific Islands. His background is in civil engineering and Él sustainable es development, ingeniero and he's currently civil on secondment con énfasis at en desarrollo Eindhoven University of sostenible. Technology, Trabaja con researching la national Universidad de initiatives Eindhoven for active mobility. e investiga los compromisos para la financiación de Next, we movilidad have activa. Fernanda Bienvenido, Sam. Rivera. Tenemos también a is Fernanda a senior Rivera. specialist
es especialista senior en políticas de movilidad pública sostenibles con más de una década de trabajo en agencias gubernamentales de México relacionadas con uso de la bicicleta, transporte público y seguridad vial. Ha sido responsable de la implementación del sistema de bicicletas compartidas de México y aplica siempre una perspectiva de género en la movilidad. Está estudiando una maestría en transporte y planeación del transporte en City University College in London. Tenemos a Sara Abdelkader. Sara es ingeniera de datos y ha trabajado en geoinformática por más de 5 años. Está basada en Egipto y ha trabajado en varios proyectos de uso de la bicicleta y micromovilidad con el operador local para lanzar Cairo Bike en Ciudad del Cairo. Tiene una maestría en tecnologías geoespaciales y en tecnología de la geoinformación. Muchísimas gracias, Sara, también por acompañarnos. Es un gusto tenerlos a todos ustedes. Lanzaremos entonces nuestro conversatorio con un par de preguntas. Y por supuesto voy a estar pendiente del chat y de nuestra casilla de preguntas y respuestas. Si hay preguntas o aportes para nuestros participantes, con gusto los trataremos de integrar en la conversación. Siéntanse entonces en la libertad de compartir sus comentarios y haremos lo mejor posible para incluirlos. En primer lugar, quiero preguntar a todos ustedes, y para enmarcar la conversación, y esto surge a partir de algunas de los mensajes de lo que les presenté acerca de Cycling Cities y de toda la campaña. Entonces, ¿qué piensan ustedes que ha sido el indicador más significativo del progreso para el uso de la bicicleta durante los últimos 5 años? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿O creen ustedes que fue lo que cambió la manera en que la gente piensa acerca del uso de la bicicleta a nivel urbano? ¿Alguien de ustedes quiere ofrecerse o yo escojo el voluntario? It's great to be with you all. Es un And gusto congratulations acompañarles. ITTP on this Felicitaciones al milestone. ITDP por este hito. Han hecho un gran trabajo en promover esta agenda y, como dijiste, I think we are over a tipping point. The big esto ha tenido un gran difference impulso. for me Creo que is la that I don't gran think the diferencia debate is now es que focusing on creo que el why debate cycling ya or no why tiene que ver active con mobility. por It's about qué usar la how. bicicleta, por qué So la movilidad if you're activa, sino looking cómo. in policy documents or if you Si just look vemos at the los debate documentos de amongst política o los policymakers, debates que se dan entre everyone los gets it. I'm generalizing. In legisladores, some places it's more todo supportive el than mundo lo others, entiende. Bueno, en general, but en you don't have algunas to fight partes hay that más fight apoyo que en as otros, much. pero ya What no I'm hay que seeing dar is tanto more esa about pelea. how Ya we es do it. más acerca de cómo lo hacemos. I think a great example of showing Un gran ejemplo high de level support, you can look que at demuestra ese apoyo examples de alto like nivel. the new Pan-African Vemos, por Active ejemplo, Mobility Action Plan being el adopted. Plan de Acción Huge Panafricano number de of Movilidad countries Activa. last year. Incluye un gran número de Pan-European walking and países. cycling master plans. Los This planes year, maestros the UN paneuropeos decade también. the UN Road Safety Week was all focused on walking La and cycling. Semana de la That's Seguridad stuff we Vial de wouldn't las have said Naciones 4 years Unidas se ago. enfocó muchísimo en la bicicleta y eso es algo que no Yeah, imaginábamos que we're heading ocurriera hace into 4 a años. boom era for Así active que creo mobility. que There's so much more to say, but nos dirigimos a additional una Amanda and Sarah época come in. boom en términos de movilidad activa. Gracias, Sarah, I Sam. think you maybe had come off mute, so I'll go to you. Sarah. Yeah. Well, something that I can say is, let's say the context. So if I tell you back Algo que yo then, puedo like ver 4 years es ago, que, even por ejemplo, there hace was gonna 4 be a años bike sharing system in a city like Cairo. I no mean, se whenever I imaginaba que find pudiera something haber international, un like say sistema de Cairo, say bicicletas this compartidas idea en one of Cairo. those most crowded cities. So imagine having a bike sharing system in Cairo the es heart una de of las ciudades this más crowded city. So for me, this was densamente something that pobladas. really Así que I para could see mí the shift. And es algo en lo que maybe realmente we can puedo ver el come to this cambio. later, but it's about even the social Podemos tal vez perception volver of a esto, this. pero incluso la So percepción back social then, even del years tema, ago, it wasn't the hace same unos as we can años see it no right era lo now. mismo que This como was se like ve local scale. hoy en día. And even speaking, like I've been to several
conferences and events with other He people participado en from varias other conferencias and con what I can see personas de that otros it's the same países that y he visto Sam que said, it's no longer like es muy why, similar a lo it's just que, like how can o we es lo do mismo que lo this que and dice learning from Sam. other Ya el experiences. asunto no Something es that I really por like qué is like hacerlo, the sino localizing cómo the hacerlo. Me experience gusta itself. mucho So now we que established that se busca we're gonna have localizar it, las but the question experiencias. is that how to make it local and how Entonces, to ya do this trip las ciudades saben with que lo van a engagement from tener. different perspectives La for parte que each falta es for each esa region and for manera each de country. implementarlo y cómo se adapta a cada región y cada So I see it, país. yeah. Así es como lo veo. Great, thanks, Sarah. Over to you, Fernanda. Okay, Fernanda, first, thank you. I'm really happy to be sharing here en with all primer of lugar, you. muchísimas What I gracias. think Estoy that feliz the de estar aquí con change also is that ustedes. now we see Creo que el gran bicycles as a cambio public, as a es que transport. ahora You know, vemos a las usually we bicicletas used to como un think of medio de recreational transporte. mode, of Antes la sport, veíamos como un fishing, and now we modo see it as a recreativo o para mode hacer of transport. deporte. So Ahora now se it's le ve completely claramente aligned. como un It's modo de commuting. transporte y Now eso we know that commuting could be fun, cambia la commuting can be forma healthy, en commuting que can be vemos los environmental friendly desplazamientos al and trabajo, sustainable. porque So ahora it's ya se changing the percibe como way algo we divertido y perceive how we move sostenible, on a por daily ejemplo. basis. Así And que the sí, se most ha cambiado important la thing forma is, en que okay, vemos I always cómo say nos that we all desplazamos have a we all diario. have a friend that is a cyclist. And that's the biggest change that Y we ya can podemos ever decir have. ahora que Because if también you que know someone that cycles, cada uno de it nosotros might tiene be un this amigo little que usa la hint that you might bicicleta become a cyclist too. y eso So I puede think those generar are the algo benefits de individual, but expectativa also de a que tú community alguna vez utilices perspective. la bicicleta y eso nos cambia la perspectiva comunitaria del uso de la Yeah, it's bicicleta. really interesting to have like what Sí, Sam was es saying, bien kind of interesante this shift con lo que at the decía highest Sam, levels, like este you said, cambio a todos los niveles, incluso a nivel internacional y multi-country a networks nivel that are coming together and de trying redes to share multilaterales o knowledge and learn from each other. And then we're also seeing it at the multipaís. hyper-local level, what Sarah was Y saying se ve about también a nivel social perceptions hiperlocal, changing on the como nos decía ground Fernanda, la and percepción more and local more en people el cycling and more terreno, people cada knowing vez más people who personas cycle, utilizando la and bicicleta y que having cada quien more conoce a data más collection gente que utiliza la and bicicleta, understanding and even lo que nos da empathy una for mayor cyclists cantidad de around the city. perspectiva, de conocimiento y empatía por el uso de la bicicleta. So I think there's a couple of questions Hay un par de in the preguntas Q&A that have en already kind of nuestra sección de alluded preguntas to y this, but respuestas que creo que ya se abordaron con I esto, think, pero you know, we're always looking for kind of siempre success estamos stories. What are we buscando hearing from historias de either cities éxito where you've worked or maybe, you know, traveled to de las ciudades en donde that ustedes have trabajan o a made donde han things work viajado and what has y la been pregunta de cómo se han what needs to logrado be esos there to cambios. make this ¿Qué work? tiene Is que it haber the financial para que las side? cosas Is it funcionen? technical ¿Es el support? aspecto financiero? Is ¿Es it el apoyo cultivating técnico? champions? Like what ¿Es are kind of the key pieces patrocinadores? or ¿Cuáles building son blocks los that elementos need to claves o have los in place? ladrillitos que se necesitan Maybe I'll start with you, poner Fernanda, this para time. lograrlo? Esto va para ti, Perfect. Fernanda. I think that every city has different Creo que cada ciudad needs, you know, tiene because there are cities that are diferentes starting and they necesidades. might need this Hay technical ciudades que están support. comenzando y Because necesitan we apoyo could not técnico. learn, well, we learn how to make cycling cities. So I strongly believe that Todos sharing with aprendimos o other hemos aprendido o governments, estamos the en el role of curso de cycling aprender cities cómo construir campaigns una help ciudad to ciclista. achieve Y is creo when que we esas can share campañas the nos ayudan experience a of it, lograrlo because you usually can read cuando a lot of compartimos la guides, but experiencia if de la you vida real. listen Se how pueden it leer needs to muchas implement, guías, it's also useful. pero cuando And of ya se course, in entiende la cities that dificultad de already have hacerlo, eso da cycling más infrastructure, bike perspectiva. sharing, Otras it's ciudades ya hard to tienen have the financial infraestructura y resources to be sistemas able to compartidos, cycle. entonces ya lo que se Because busca we es all know that a lot of reasignar money recursos goes to cars, financieros. and how we have all Muchos these fondos resources va al allocated uso at del least automóvil for active y ver mobility, for public entonces transport, for cómo massive modes. algo de este So I dinero think se that we all reasigna make a para la difference movilidad because activa y that el transporte makes it easier público. for people to choose the bike Ver eso within the y esos different ejemplos infrastructure nodes. ayudará a las ciudades entonces a entender en qué etapa están y cómo moverse. Sarah, did you want to jump in? Yeah, also Sarah? maybe building on this, something interesting that I noticed sometimes, even if the Sé infrastructure que is not a veces well incluso designed, still si la people infraestructura shift no to está this. bien So desarrollada, las personas as I aún learned así about se maybe pasan, the awareness hacen itself el and cambio. how we can Entonces creo help que la people concienciación to misma y believe cómo more in motivar a que la cycling can gente be a good crea alternative. en And Fernando el uso de la also bicicleta y saying that cómo it's puede ser now algo que no les longer cambie la something vida, for es fun, algo for positivo. pleasure. Le People dice prefer Fernanda, commuting, and even es if algo que ya increasing no es here, por but here I diversión come o from por Alexandria, so placer. maybe the traffic is not as in Cairo. Por And ejemplo, I've en noticed Alejandría that el tráfico no es como en el many Cairo, people pero me using di this cuenta here de for que delivery more than hay just mucha gente motorbikes, which is why utilizando la for us bicicleta, por it's ejemplo, para hacer intriguing entregas a somehow. domicilio. But it's different. I know the context
can be different in
Entonces, city to los another. contextos But the varían shift is según las there. I ciudades, mean, pero el it's cambio already está happening. ahí, It's, ya está sucediendo. yeah, but it's working. Like I feel we are in the way to this. Funciona, quiero decir. Also, I remember Vamos al when camino we were correcto. first Recuerdo establishing cuando Cairo Bike, we were learning a lot estábamos from armando experience in Cairo Bike, Mexico, and that's aprendimos how mucho we de las tried experiencias de to, México. look to something in the similar context. Because Nosotros if you buscábamos look to ver Berlin, for algo que example, funcionara en un the contexto infrastructure similar. already is there, and years ago, the mindset itself doesn't La need this infraestructura, much work. parte de la infraestructura Maybe estaba Amsterdam, they y tal already know vez that at some point la of autumn you can have your mentalidad bike, but it's necesitaba not era the un same pequeño here in empujón. Cairo. So it's good also En to keep México. Las learning cosas no eran from similar similares o tan contexts, but parecidas of course the en Cairo, implementation will have its pero por barriers. supuesto la experiencia Still, like, sirvió having this para lograr global, esta let's implementación. say, like global vision, like how we learned from others, Es like give you an digno de experience resaltar where we can also say esa like you're not actually forma de inventing the compartir este wheel, you're just conocimiento a nivel global yeah, para what was already built. aprender y completar y trabajar sobre lo que ya existe. Great to hear that there are some learnings from Mexico Bien, and qué bueno for saber que Navistar hay here. aprendizajes logrados a partir de México. Fernanda tal vez nos pueda hablar de eso más Just to adelante. come in before you go to the next one, Dana, I think the other thing is that Creo que lo we're otro getting all these es great impacts, right? But que estamos actually, most logrando cities estos are still grandes doing it on a impactos shoestring budget. They y have muchas ciudades aún the así lo hacen con policy presupuestos framework muy is better, reducidos. they have the bike plans, like all of that kind of planning and design work's getting better, Los but marcos de it's still planeación, having las to work políticas with chump change, están frankly, bien, compared to what the general road pero hay budget que is. trabajar con las And I think that's uñas actually en the cuanto next a términos de frontier is financiación. that Creo que esa es la at the siguiente municipal level frontera and at the a Ministry of nivel Transport and municipal y a nivel infrastructure de level, they need to ministerios get de serious on transporte e infraestructura. allocating Se tienen que substantial poner portions of road spending las to pilas active y tienen que mobility, ponerse because we know juiciosos now, like we have all en las this inversiones great por la research to movilidad show activa. that the return on investment is great, just Se ha not in demostrado que el monetary retorno de terms, but inversión es also in genial, revenue es generation muy terms, bueno, in taxation and economic development, in se ven broader tourism impactos benefits. Like we a have this nivel de fantastic desarrollo evidence y hay base that beneficios shows en that this turismo. type Hay of evidencia de infrastructure que este tipo de infraestructura, actually is even if you just look at it purely at an de hecho, economic point of y view, si lo vemos solamente it desde el makes punto de vista sense. And económico, if you have tiene limited budgets, sentido. you Y should si be hay spending as presupuestos much as you limitados, can on it. se debería And of gastar course, cuanto más se pueda en ello. issues and challenges with that, and there's Por trade-offs supuesto, with hay how money gets spent. desafíos, hay trade-offs, Imagine hay what que we could ceder en do if we algunas weren't just cosas, working with shoestring budgets. I think that's pero las cosas something serían for the next incluso 4 years. muchísimo mejor que si trabajáramos that's con a great presupuestos point. tan reducidos. I think it's Es algo para also, pensar. there Sí, could be some tienes razón. avenues Podría for haber support that ciertas cities rutas para encontrar could apoyo be taking advantage of, but y haven't se quite podrían been able to aprovechar, access. In a pero lot no of cases, hemos cities are logrado just, tal vez el acceso. using direct Muchas funding ciudades to siguen or utilizando financiación infrastructure, directa para and there's a lot of financiar la competing infraestructura ciclista. needs for Hay that muchas funding, necesidades que compiten even in the transport con space, ellas thinking about, por esa support for public financiación. transport versus active mobility, and how can we think Por ejemplo, about el apoyo bringing al those transporte together in público a way versus that la movilidad activa. Hay works que for encontrar la everyone manera as de well. conectarlas It's para que complicated, but funcione un mejor uso de este presupuesto. So now we're going to go to kind of the other side of the coin, which is Vamos a ver ahora thinking la about otra cara de la what moneda. isn't quite working well. We've Vamos a made a hablar lot of acerca de lo que progress over the past no couple está of years, funcionando tan bien. but Hemos there's avanzado still some muchísimo en los areas últimos that, años, pero sigue habiendo we need to work áreas on. o aspectos en los que There's tenemos que trabajar. a question in the chat that Hay una speaks pregunta en el to, chat que some tiene que ver governments con looking to el hecho de que algunos remove bike gobiernos lanes that have buscan been eliminar installed in recent los years, bicicarriles and negative creados hace unos años y que hay percepción negativa en relación con ellos. Quisiéramos saber cuáles son sus experiencias en esas áreas en donde podemos hacer mejoras y cómo podemos hacerlo. Sarah? Well, yeah, that's very challenging, specifically in a country like Egypt. It's not the Sí, easiest. esto es un gran desafío en países Specifically como that there is, Egipto. again, the same direction. Like we are still building bike lanes, but like, Seguimos really construyendo very small bicicarriles, and maybe limited.
pero a escala bastante pequeña o limitada en comparación con la cantidad de puentes o carreteras o vías para automóviles. Se requiere de personas como nosotras y como la comunidad local para que alcen la voz. Siempre que haya una reunión de tomadores de decisiones. Y este es uno de los ejemplos. Esta alianza bike sharing system that we have right now with the Cairo Governorate. So I guess we con el can just do this gobierno here local de in Cairo Egypt para el by sistema example. de So this bicicletas was compartidas. implemented. It Hay was que said liderar maybe con el years ago ejemplo. that it's impossible to have this Hace working años se component. decía que sería People will imposible not tener see esto it as something funcionando that's important. y la gente But we entonces no just lo do vería this. como algo We will importante, discuss pero lo it. hicimos. We have to start somewhere. So we Teníamos que started comenzar by por having algo this. We also had it in another city like in Sharm el-Sheikh. So the y thing is that lo hicimos en otra how I ciudad, en see Sharm el it, Sheikh. it is challenging. Como yo Just lo veo es que let's be es honest, it is challenging to retador, have it seamos implemented. sinceras. But then we have Es to difícil begin implementarlo, pero and tenemos que then comenzar learn from y the aprender by example, like like we have it a already. partir del We ejemplo know there también. are some Ya lo barriers and tenemos. some Hay ciertas things, for barreras, example, from current diría por experiences, ejemplo, like de la vandalism that we see, experiencia like maintenance costs, actual. for example, that El are vandalismo y los really costos de big challenges mantenimiento for son this. un gran desafío. But on the other hand, we just Pero don't por otra leave it and parte, no, it's not working. No, we keep working, keep no trying. podemos decir Also, dejémoslo porque esto maybe no está funcionando, hay retarget que seguir audiences intentando. different. Y tal vez Maybe la target the audiencia correct people to have objetivo more people correcto cycling. And like example for this, for example, podría my pasar al parents, uso de esa they're just bicicleta. old, Por but ejemplo, mis padres when I see son like the adultos zeal how I'm mayores, passionate about this, humbly for pero this, I cuando find them ven even cómo me sending me like apasiona posts esto, about people cycling. I saw this incluso a person doing veces this. me mandan So you see, mensajes this is que how encuentran you en internet o en spread redes the light. sociales So I guess acerca de this is gente how you utilizando la bicicleta it's o basically cosas working de ese on the estilo. mindset. It's not Básicamente gonna es change un like trabajo in a en day, cambio de mentalidad. like No in va a 1 or 2, but cambiar if we learn de from un día other para otro, countries, like pero si of course, aprendemos a for partir de example, otros Amsterdam países. is well known. So it took years for this to happen. El caso de So Ámsterdam it's again like requirió de persistence, I would años. say, advocacy, having Es un groups caso which are de consistently persistencia, working on this in incidencia y organized trabajo rides, being constante present, I would say, like being y visible estar and present in the presentes, streets. hacerse I guess this is visibles y how it can presentes en work. las I know in vías. other areas might be different, Sé que en but otras áreas podría in ser Toulouse, I más would say we difícil, share the same mindset that pero hay países en power los of que the people. So I compartimos guess this is the esa way idea de to que have it el poder es del done. And pueblo even like the y se gender, pueden lograr yeah, there's a lot to be said esos about this, cambios. but maybe Hay mucho que before I decir wasn't really al this respecto, pero confident, but having a group, for example, of antes yo girls no cycling me on the tenía tanta street, and then confianza, pero people started to see desarrollamos something grupos, common salíamos and a see las it. calles So it's no longer y la gente something empezó a ver que era cada you vez más criticize or común, comment on, just normal. So it's así again que like the ya la power gente of the dejó de people, and criticar y we have vernos to do it. I mean, this is how como things cosas change, I guess, raras. Ya la cosa se anywhere. It's not normalizó. just about cycling. Yeah, absolutely. And I think bike share plays a big role Sí, creo in que what you were saying, Sarah, las in bicicletas terms of compartidas the cumplen un gran visibility, rol en términos building de lo que tú dices, awareness, la seeing visibilidad, people riding generar bicycles conciencia, who maybe you ver don't expect, personas utilizando la and not bicicleta, gente que uno just no esperaría que utilice la bicicleta, no men, solamente hombres and jóvenes, giving that kind of access to bicycles in places y where people brindar maybe ese don't tipo de own acceso a their las own bikes. bicicletas en zonas donde la gente no tiene su And yeah, bicicleta so propia. I think bike share can play a really key Creo que role las bicicletas there. compartidas pueden desempeñar un papel fundamental. Sí, es cierto. Fernanda, you wanna go ahead? Fernanda, Yes, I think that's something we need to speak up. It's about creo the que gender gap. tenemos que hablar We have to también recognize acerca de that la there's brecha a de gender género. gap in Hay cycling. que reconocer que We need existe to aún una talk brecha de about género en el uso de la women bicicleta y and tenemos que females hablar al riding respecto. bicycles Necesitamos and más ask the mujeres right y niñas questions utilizando las because bicicletas we y don't hacer las know preguntas exactly what are the correctas. answers. The No bike share sabemos was exactamente cuáles son las emancipator respuestas. La for us bicicleta and se puede women. ver como And we un need to have more emancipador para las visibility on mujeres. cycling Ah, and bueno, reduce the entonces gender tenemos gap. que So I lograr think that esta that's something we need emancipación to have. y ese And cierre the de second brechas. part, I think that in the global En south, segundo lugar, a creo lot que of en el cities sur we're having this global silent battle with motorbikes and with these hay two-wheelers that are esta really batalla fast. con So las we need to make bike sexy bicicletas again motorizadas. because we need to Tenemos que revisit hacer that. I que mean, el uso de la it's bicicleta tradicional road sea más safety sexy, más concerns, atractivo. También se movements, and generan whatever experience we asuntos have with de the bike. seguridad So vial. I think that we need to keep pushing Debemos cycling entonces, as this tenemos que real seguir solution. So make it easy, empujando y and we need to promoviendo el speak uso de la about it bicicleta como una because we just solución had sencilla y tenemos que problems that hablar al we're having of respecto. more No podemos motorcycles, more esconder los children problemas de que tener más gonna motocicletas miss y this además que tenemos más opportunity niños, in entonces cycling. podemos identificar las oportunidades y poder promover mejor este uso.
Adding on that about the gender aspect. Heard some Sumándome al designers tema say del género, we're algunos not diseñadores seeing dicen que a large proportion of women or si young no children ves on your una gran network, then the proporción de network's not good enough. mujeres The o quality's not niños good en enough. tu red, la red It's no not no comfortable tiene la enough, so on and so calidad forth. Of adecuada, course, there's no es other suficiente aspects cómoda o beyond segura. just Por supuesto, hay otros design. aspectos I think that's más really allá important del to diseño, follow pero in. creo que eso es un buen But the other thing medidor that de la I calidad. think that we can do Otra better at cosa que creo que podemos mejorar is that this agenda can be apolitical. es que esta It can agenda, be supported agenda by puede ser both the left and the right. apolítica, la And pueden too apoyar la often derecha y la it is izquierda, just seen y as muy something associated frecuentemente with the left. se And then vea that como means si when you have a change of fuera government and conectado you're con la more on the izquierda. right-leaning side, Entonces, then si hay un reverse cambio a all un of that. gobierno más de la It derecha, is identity politics. se ve Actually, there's identificado so con many algo things about cycling that de the política y right entonces can se busca support. eliminarlo. And I think we need to be better at selling Creo que tenemos that que mejorar this is en something cómo everyone can get behind. vendemos esto como The other algo thing que is se puede that apoyar desde ambos cycling bandos. policy is not just about mobility Por otra policy. parte, It's la actually política a de la means bicicleta to no es live solamente cities una política de and movilidad, live. It's about tiene que making ver con places better to ciudades más live, to habitables, shop, to play, donde sea to más fácil be with your vivir, friends and hacer family, compras, enjoy. jugar, All compartir these con narratives have amigos, much familias y broader niños. Estas potential narrativas appeal to all tienen demographics, and o apelan if we de put it that way, manera I think más amplia y más acertada it's a more un sticky sector más and we amplio de la can be more población, ambitious. y But if we just asimismo frame it puede as simply for resultar the ser un cyclists, mensaje más pegajoso. Si lo it's enfocamos divisive. solamente a los biciusuarios, será algo más bien Yeah, I think this is divisorio. such a good point, like this taking cycling out of the Sí, political este tema de agenda, like sacar that's el been, uso de la you know, we've bicicleta seen that in places de where la agenda cycling política makes es up algo a large share of trips, like in fundamental. Si vemos el uso de la bicicleta Sierra como algo and que places, but it's comprende una gran really, yeah, it's cantidad really de important to think desplazamientos, about por ejemplo, en Europa, how to tailor messaging and benefits of sí tiene cycling que ver and entonces the, you cómo know, the adaptar esos returns mensajes on the investment in cycling en relación con for el retorno a la inversión all ranges of the y political como algo spectrum. positivo para todos, todo el espectro Sarah, Fernando, político. did you want to pick up on any of those points? Sara, ¿tú querías decir algo más? I think that, well, just to add up, is like the Fernanda. institutions are important. So Las having instituciones these teams that can importantes. give continuity to Tener how estos cycling equipos que le policies should den be implemented in the continuidad cities a is la important. I saw it in implementación y Mexico análisis City. de las You know, now políticas it's son completely importantes. Lo vi en Ciudad de normal that México. every new Ya se government know normalizó that que there's cada like an gobierno nuevo office that sabe is que someone existe that is una in charge oficina of de la having these bicicleta cycling policies, y and que it's tiene que haber supported by alguien a cities. cargo So de it's not estas something that happens políticas in a blink. sobre la bicicleta. But Y ocurrió yeah, en if we 25 leave años, no the ocurrió en control un of abrir y having cerrar de these ojos. institutions can make a Y difference ahora on toca the continuity of analizar el the rol de cycling cómo las policies. I instituciones always pueden recognize afectar la that Mexico continuidad de la City, you know, started política. evolving from nothing Y le to reconozco a esa Ciudad de México, evolucionó a partir formal de algo institutions, mínimo mobility a plan. ser una institución formal. I wish we reach this point one day. Deseo que But lleguemos a ese for punto en now, algún it's momento, pero por it's ahora, para still, again, I nosotros, would say starting. It's not this well, and it's nice that estamos Fernando en said las it etapas doesn't really, it iniciales didn't take just a blink of an eye. But y we started reconocemos, this, no and ocurre the en nice un thing abrir y that cerrar we de started ojos, to pero see and ya hear is that comenzamos. in new cities we're having different new cities built, and you see this question even not from experts, nothing, no one Incluso involved, and they say like, why don't we have good surge la sidewalk pregunta, for ¿por qué no this? We tenemos need to buenos have it andenes, present, por ejemplo? and we need to fix Tenemos what que wasn't tener eso happening in presente. all their cities Hay in que the arreglar governance. So there is esto this en direction as ciudades well, and this is antiguas, something para really seguir el ejemplo de las important. ciudades nuevas. Es Something de gran as well, importancia I would esto. say it's important to have, like, whenever Diría you que are también es doing this master importante plan, que there should be siempre que se someone esté involved desarrollando un plan in maestro, debe this planning, involucrarse who's alguien passionate about this, not only learning this, because we have a quien le studied this, but not apasione el tema, not no everyone solamente implemented para actually. aprender, sino I've porque hay seen que cities that implementar. people my He I would say visto my age and people who gente know de how mi important it edad is to y have gente que this reconoce implemented, la to have importancia de que se active implemente mobility esto y tener movilidad activa, working. We need to have sidewalks, bike lanes, que but we're not necesitamos there. entonces tener Even the passion is also andenes y should be there, bicicarriles. and La pasión tiene que estar again, presente. it's how it works in our area. It's by visibility, you know. You need to be visible. We Y need funciona to keep con promoting this, visibilidad. having Hay que groups, hacerse visible, in seguirlo the one day, I promoviendo. don't know, like having
rides, events, and then you keep pushing. Eventos, And salidas en I'll grupo just en la share one quick mañana example that I para que la gente remembered. vea. Ejemplo rápido. Here of Youth, Recuerdo que 2 years ago, after this hace 2 años, pandemic, they found out luego de la many people pandemia, shifted to using bikes. descubrimos que So muchas then it was personas something from se the pasaron al government. uso They de la decided, bicicleta. okay, we're gonna Entonces el share and gobierno have some decidió, share of ok, bikes vamos a subsidized for tener people who can unas use them, like bicicletas low income compartidas people. para que la So gente de this is bajos how it recursos las happened. pueda Like utilizar. before this, Así nobody even sucedió. Antes thought de ello, about it, a nadie se but le hubiera just when you ocurrido. see it happen, Pero like maybe cuando the se government vio starts suceder, shifting towards el this. gobierno entonces se dio cuenta y Taking pudo time, cambiar un but poquito as su they said, mentalidad. no matter Requiere how de slowly tiempo, you go, as long as you don't stop. So pero this is como how. se dice por ahí, avanzamos hasta que nos Yeah, detengan I think o that simplemente si no makes vemos sense. punto de detenernos, seguimos avanzando. Something I want to pick up on, Fernanda, that you mentioned and that there's Fernanda, tú some dijiste que questions about in the Q&A is hay, a o bueno, trend Fernanda, that hay we've also preguntas seen, I think, increase in a lot of places over que the tienen past que couple ver of years con in ese particular, is the incremento rise of en los últimos two-wheelers, años and sobre the vehículos growth in motorizados use de of 2 ruedas, two-wheelers, particularly for delivery, but also as private cars, particularmente personal para transport. uso de transporte personal o de entregas And o de transporte de mercancía. how can we think about ¿Cómo podemos pensar opportunities to shift some of those trips en to oportunidades lower para speed hacer el e-bikes? cambio de How esas can we think about bicicletas de alta leveraging velocidad a bajar a bicicletas electrification de baja of velocidad internal combustion engine two-wheelers o as a way electrificar to support that los shift? Like, how can we start thinking about bicimotores the interplay between que higher actualmente utilizan speed, motores a combustión? heavier two-wheelers and Porque cada lower vez speed entonces hay un e-bikes or incremento pedal de bikes, as we're seeing the growth of ciclomotores two-wheelers cada vez in a más lot of grandes. cities. Han incrementado su Your uso. thoughts on this? Entonces, quisiera saber I think qué that the opinas al first respecto. discussion that we need to have is Pienso que la primera in discusión que box necesitamos which of es these different technologies en qué we need to put cajón them in, you know, tenemos because que you poner a have cada like una de estas electric bikes, tecnologías. pedal assisted Tenemos bikes that are bicicletas quite different eléctricas, to these two-wheelers bicicletas de that are pedaleo super asistido y que fast. son distintas de So the estos speed bicimotores should be que son our supremamente first rápidos, discussion supremamente veloces. to Entonces, la have velocidad an es lo agreement primero of what we should para do lograr towards un speed. And I acuerdo. think that what is incompatible is cycling. It has a specific human speed. La And when you bicicleta have these two and tiene un three-wheelers componente that humano are básico y really, si really tenemos fast, estos it is hard bicimotores, for son people to supremamente share the spaces. So rápidos, we need to have the entonces es discussion in difícil this compartir los regard of espacios. speed. Necesitamos entonces And the tener esta second is discusión acerca de las technology, velocidades because límites. we Y por prefer otro lado, el tema de la electric vehicles tecnología. rather than an internal Por supuesto, combustion vehículos motorbike. eléctricos So that's the versus second thing. How do bicimotores we de take combustión advantage interna. of all Tenemos this entonces que entender technology, cómo but always aprovechar estas keeping in mind tecnologías, how pero important siempre and relevant teniendo is en to keep the mente speed safe for lo everyone. importante y relevante que es mantener una velocidad segura para todos. It's a complicated question, and it really depends on Es una the pregunta context of complicada the city and y tiene que ver con the el contexto relative de cada ciudad existing prevalence of the y different modes. la prevalencia o existencia de cada uno de estos If the modos. city has already got a very high mode share of motorized two-wheelers, then that's very different to if it's that Si una that ciudad high que de share entrada ya is tiene with un alto ICE nivel de four-wheel vehículos cars, of course. o de But I think, bicimotores, yeah, pues I echo Fernanda's las point. cosas It's serán about speed. It's distintas also en about mass. aquella donde no haya It's tantas desde also un comienzo. about thinking that Fernando tiene razón. Hablar de las we wanna make velocidades sure that the limited road space that the city has y is debemos spot garantizar que el being espacio vial limitado there's que not tiene just a la ciudad competition between these no two forms of sea two-wheeler fuente de modes, una while competencia the en four-wheel car estos, gets the entre estos enhanced tipos de space, vehículos, gets a free ride. porque So this entonces shouldn't se be genera una fighting infraestructura amongst each other. ciclista We know this happens. que los usuarios And de yeah, I think ciclomotores de there's carga consensus creen que of está dispuesto para ellos. Yeah, absolutely. And Fernanda, your point on Sí, kind por of the supuesto. need for clear classification Y tienes is really razón important. al kind of afirmar que understanding es importante what tener the una differences clasificación in clara y speeds comprender las between diferencias vehicles are. entre velocidades de cada uno de So I estos heard tipos de forward to, vehículos. making sure that we're not Y Sara nos further cuenta dividing up que the small space that's being no se trata de allotted for two-wheeled dividir vehicles, aún más el and really thinking espacio about disponible o the ya design, reducido y asignado para supporting, the modes las that people are bicicletas. using and really ensuring that the safest,
slower modes are being Y se debe garantizar prioritized. entonces que se priorice a los modos más lentos y más Sarah, you want seguros. to add something there? Sara, ¿quieres decir Yeah, I algo más? agree. It's very Sí, estoy de acuerdo. specific. It depends, differs, I'm sure, but yeah, it's the safety concern because Es un for us asunto de it's seguridad. we Para share nosotros specifically probably like the same space, se comparte el and mismo espacio how to say it, like they're not much considered in the street, so they try to like adapt with each other, and sometimes even you y find them in entonces some cases someone on the tratan de bike holding adaptar a su motorbike and uso moving together. y So se ve a for us veces it's like alguien yeah, en like un with all these ciclomotor al lado de priorities, una I guess this should be bicicleta even considered tradicional. in the planning itself, Creo que se in debe the tener street en cuenta design, en la because like planeación, el you need diseño to feel vial. safe. I mean, like the rest, like Los in a car ciclistas deben you feel like more sentirse much a protected than salvo, riding a seguros. En bike un on a carro street uno se on a siente bike. mucho más So protegido this needs to be que en un considered in ciclomotor y a su sí mismo mucho más que en una the bicicleta. design, but it's No es something algo that fácil, has to be like, because as you always pero say, debe like safety hacerse comes first. So como it tenemos todo should claro, be la seguridad primero. having a safe space for everyone. Así que se debe garantizar un espacio seguro para todos los Yeah, actores I mean, even viales. just thinking about, Sí, de hecho, cycling in the pensar en context el of, uso what's de la happening bicicleta en with el contexto two-wheelers, de I lo think, que sucede con estos there's ciclomotores, a tendency to just think about, donde existe la tendencia we're de addressing cycling, we're doing cycle lanes, maybe we're doing bike share, but there's sort of this narrow view to it, but obviously there's this que interplay tal with vez other construir modes and bicicarriles thinking about street dedicados space, availability, puede ser una mass repair, perspectiva it's really important to miope, discuss that pero better. entonces sí es importante tener claro el contexto amplio. Eso es lo que estamos escuchando. So I want to move to another Quiero point pasar that entonces a we otro get a lot of punto questions about, which sobre el is que nos llegan muchas data preguntas collection and y data tiene que ver con la availability for recopilación de cycling. datos y disponibilidad de I datos think para el uso de la many of bicicleta. us know that there has been kind of limited Muchos de data nosotros available sabemos for que cycling, even hay things like datos mode limitados tracking, modal share over disponibles, time, por and being able ejemplo, el to seguimiento do en more than maybe el just, tiempo. cyclist counts. Se puede hacer algo más que So solamente just want conteo de to talk a ciclistas. little bit Así que quisiera hablar un poco ways that you've been able acerca de las to or maneras en las que seen ustedes han kind of podido progress for cycling o han tracked, whether that's avanzado en locally, hacer rastreo nationally, o seguimiento de ciclistas, sea a what are nivel sort of the venues local, where you can nacional. see and track progress on cycling, and ¿En what are qué some of punto se puede the ver key este indicators progreso y that cuáles son you los are indicadores clave que creen que son fundamentales? Well, I can share Mexico City's experience. Pues les puedo hablar de la experiencia de Ciudad de We all México. know this phrase, no? What we don't count doesn't count. So the Todos first conocemos la step frase, is lo que to no se know how cuenta, no many cuenta. cyclists you have. Entonces, el It's primer good to paso know es the saber numbers. cuántos ciclistas hay. Just Es bueno how it saber el has número increased along the years, y because it cuánto ha can give you aumentado a lo that largo de notion, los no? años, What is porque nos working, puede dar what's una not referencia working, acerca de qué funciona y qué no, how many cyclists are there on the streets. y We cuántos had ciclistas a hay en las count here in vías. Mexico City last year, Recientemente and it tuvimos un was an conteo increase el año from pasado y hubo un incremento 267,000 de in 2019 267.000 en to 2018 a 456,000 trips on a 456.000 bicycle in viajes Mexico City. diarios en So bicicleta you en see Ciudad de a México. 71% increase, and Entonces now we vemos un have incremento del also data information 71% to be y esta vocal about información nos are sirve against para cycling to people that hablar are al cyclists. respecto y So para it's alzar also la a way of voz. communicating Hay with un data. incremento del uso de la Second, bicicleta we y have eso the nos sirve entonces, demographics. comunicarnos We con need datos. to see Segundo, who is cycling, la where is demografía. people cycling, ¿Quién utiliza la who is the bicicleta? ¿En people that dónde? is using the bike, ¿Quién es la to gente que está understand utilizando who la is the bicicleta people para that isn't comprender using the quiénes son los bicycle? que no So that's utilizan la also an bicicleta? important part, not only to count who is using Eso it, es but who is importante not entonces, using it, contar and quiénes la usan y, how you can y también encourage all quiénes of no them. y cómo So podemos I motivar a esas strongly personas believe que no la in utilizan. having Creo cycling counts, firmemente to be en tener vocal about conteos de them, to also do ciclistas, cycling counts, to also be en critical about this data that you hablar, provide, to alzar see la voz what acerca de esos opportunities and datos challenges y ser every city críticos para has. And identificar last las but not oportunidades least, y to desafíos de segregate cada areas, ciudad. no? So you can Y know who's asimismo, cycling. So that would segregar be los my datos, biggest saber quién recommendation. utiliza la bicicleta. Esa sería mi recomendación primordial. Buen punto, Fernanda. Maybe I can share as well, but from operators even perspective for this bike sharing. Desde la perspectiva First del point, as operador de Fernanda mentioned, bicicletas exactly, like compartidas, who's riding the bike, Fernanda lo and dijo, es importante we saber look quién at utiliza it la as well bicicleta. from the gender Y perspective, lo vemos también and desde una also like for perspectiva de what género, reason. Like we have sometimes we do así these como en surveys to cuanto a understand qué like why are you using the razones. bike? You're Se going hacen for encuestas work para or saber just for fun, por and qué we start utiliza la to see an bicicleta. increase ¿Va al number of trabajo people o who por take it diversión?
Y cada vez vemos más personas que lo utilizan para desplazarse a su sitio de trabajo. Una de las respuestas era porque es más rápido que el transporte público en esta zona. Vemos entonces que eso es un factor de medición del éxito. Y desde la perspectiva del operador, tenemos que hablar del vandalismo. Cuando este proyecto comenzó, hubo muchos casos de vandalización. La gente no estaba contenta, no le gustaba. Simplemente que a mucha gente no le gusta el cambio y creían que que el proyecto no iba a funcionar. Hicimos un conteo de cuántas bicicletas se dañaban, vandalizaban o que se perdían y volvían a aparecer. Al ver la curva del número de bicicletas que requerían este tipo de mantenimiento por ese tipo de daños, se ha reducido a lo largo de los años. En los últimos meses diría que casi llegó a cero, de 250 bicicletas en el centro de Cairo. Y si ustedes conocen el Cairo, verán qué tan atiborrado de gente es Cairo y lo difícil que es mantener estas bicicletas seguras. Entonces es un gran logro para nosotros. Y esto también nos sirve para ver, esto está funcionando. Al comienzo fue muy retador, pero ha mejorado. Y una cosa interesante, vemos gente que nos envía mensajes, manda fotos y reportes, dice, hey, vimos a unas personas o esta persona haciéndole esto a la bicicleta. Entonces se está desarrollando un sentido de pertenencia, a pesar de que no son dueños del proyecto, del sistema. Entonces la gente está empezando a reconocer que hace parte de la comunidad, no fue algo impuesto. No es solamente para darse palmaditas en la espalda y decir, estamos haciendo este proyecto. No, la gente lo reconoce como una solución a la conectividad. No se puede medir tanto eso, pero se siente. Y eso puede ser un indicador del éxito del proyecto, esta apropiación por parte de la población. Can I take your question in a slightly different direction? Voy a tomar tu pregunta de un modo un poco distinto. Tracking, but I actually am advocating that we need to, of course, we need Además to de hacer monitor seguimiento, yo movement considero usage. que por We need supuesto to start tenemos que hacerle seguimiento al uso, pero tenemos que hacerle seguimiento también a la financiación, but then in los actual niveles de spending. compromiso And y el because gasto when it propiamente. comes down to it, like I said, in the policy documents and in the bike Como packs, dije, en los the documentos narrative's de good, políticas y en los but planes, la but narrativa es it's buena, not like don't tell me what you value. It's like show me your pero budget and no I'll me tell digas you what you cuánto vale, actually sino value, dime what tu you're actually presupuesto y te spending digo money on. cuánto So vale realmente y en qué debes that's estar something gastando that tu dinero. should be rolled out. Because as Bernardo Eso es algo que says se debe in tener en the cuenta. chat, the reality is that En el chat, por ejemplo, veo some que of la the realidad es que policies that we're muchas de seeing, las it's kind of a políticas bit que like vemos you've got a tienen, bath o full of water and parece más que you're como que taking water tenemos out of the bath with new good policies, un but you're tanque still lleno filling the tap. de agua, If you've got sacamos a lot of your road agency con spending jarras going on las políticas, policies pero la that llave support sigue abierta motorization. And I know there's a case for things, y infrastructure se needs sigue to be more apoyando es la maintained, et cetera, motorización. but actually we need to get more serious and actually keeping authorities accountable to spending more. And I think that Tenemos there's a que ponernos role, más serios this is en an article that hacer o Bernardo exigir esta has rendición de written, cuentas a because las we're autoridades en advocating cuanto that al gasto que there should están be dedicando at the national level and a also estos planes provincial de levels and at uso de las municipal levels, bicicletas. cities, these actors should start considering setting minimum annual spending Se targets debería to a make the nivel case nacional y local ring-fencing y funds so departamental that you don't o have to fight regional, se tooth and deberían nail estar for empezando every ya single claramente project a section, asignar to have partes del consistent funding presupuesto y tener así available. la financiación Admittedly, in constante some cases, it's going to disponible. start from a very En low algunos base. casos comenzará Only en un in nivel many muy bajo, cases, por it's at supuesto. 0.1%, En muchos but casos será el anything beyond this agenda, 0.1% del at least gasto to vial, start building that up, and then we can really pero get to work. arrancar para poder trabajar, hacer incidencia sobre ello y Yeah, aumentarlo. absolutely. I think this is a really important point. Por supuesto, creo que es Not a algo lot of muy importante. transparency No hay around mucha funding transparencia for con respecto de cycling la accessibility more financiación broadly, especially in de la movilidad city activa, el uso de la budgets. bicicleta, I know particularmente dentro de ITP los India, presupuestos de las some of ciudades. our other Sé que teams have done ITDP some work India y on this, algunos trying to otros de dig nuestros into equipos han hecho el trabajo getting what de that actual percentage realmente is darle una that's mirada being spent qué on porcentaje corresponde accessibility.
del presupuesto y sí, es un desafío, incluso teniendo los documentos de presupuesto públicos. Se requiere muchísimo tiempo y puede llegar a ser bastante dispendioso y difícil llegar a diferenciar o entender hacia qué realmente va cada uno de los ítems del presupuesto y hacerle seguimiento, pues mucho más. Esto es entonces algo muy importante, entender o realmente saber cómo se utilizan los datos. Tal vez esto es una oportunidad para reconocer cómo utilizar los modelos de lenguaje amplio, los LLMs, para poder extraer mejor la información y así poder tener una mejor idea de dónde comenzamos, establecer una línea base y asimismo tener claros los pasos siguientes, como tú dijiste, Sam. So we are coming up on the hour, just a couple minutes left. I do just have a couple Vamos a more terminar nuestra questions hora de I think we can conversación, squeeze in, pero creo que before we podemos wrap up. incluir So I just otra want to stay on pregunta. this point Me of quiero quedar en este national punto government, the role of national del government, rol del gobierno nacional, particularly for you, Sam and Fernanda, since en especial you para ti, have Sam y some direct Fernández, experience working with national ya que ustedes governments. tienen experiencia con el trabajo Kind of o en el trabajo con gobiernos how nacionales. has the conversation changed at the Y es que, national level in governments ¿cómo ha that you've cambiado la been conversación working with, con gobiernos nacionales? and how ¿Cómo ha cambiado esta has conversación? the Y connection been made more clearly that, between cycling as a local cómo issue se ha hecho versus una the mejor benefits clara of cycling o at the una national level? mejor Kind of how have conexión, you tried to make that case or heard that case made in your work? esa conexión de que el uso de la bicicleta es un asunto más nacional que local? Yeah, go Okay, ahead. perfect. Well, I work in local government for 12 years, and Yo I started doing trabajé that durante 2 advocacy años con myself gobiernos as cycling locales advocate that demanded y the government empecé to build cycle lanes, and personalmente then I como became part of the defensora, government that needed to build cycle lanes. So exigiéndole I've al seen that gobierno all over the state construir now infraestructura y is luego pasé a normal trabajar to con have the gobierno. discussion of Y cycling ya with es different normal tener la institutions on local discusión level. de la But bicicleta the big question con las is instituciones a how nivel we local. can La make the pregunta funding es of the national government cómo come to this local level for atraer cycling, o because hacer usually llegar cycling la gets seen as a little financiación del project, gobierno nacional something that al is nivel local. being Se compared suele to ver these como big proyectos muy pequeñitos en infrastructure comparación projects that con los go proyectos grandes de usually with national infraestructura, funding. que son los I que se always see abordan con la maybe an financiación nacional. opportunity with intermodality. How we can Veo connect la the oportunidad con la agenda of transport intermodalidad. with the ¿Cómo agenda conectar la of agenda del mobility? transporte con la Because they agenda de la go movilidad together, and activa? when they are merged, Porque van de there la are more mano y cuando potential se of any fusionan transport project existe mayor that has a bike potencial share de really financiar close un to proyecto where de the station is transporte going que to be built, tiene un sistema or de when you have bicicletas cycling compartidas cerca a infrastructure las that can estaciones, recognize that o people una may not infraestructura que get reconoce que on la a bicycle gente because quisiera they have llegar this allá longer en distance trips, bicicleta and that porque they hay can be the viajes first and un last poco más one largos. connected with Y public esas bike conexiones de sharing, última with milla, tal bicycle vez con parking, bicicletas with cycling. compartidas, con So I estacionamientos think para that for the bicicletas o national con level, we also need bicicarriles. to put on Creo the que entonces que a view nivel of the nacional national authorities that cycling can be a promoter tenemos que of better public hacerlos transport and entender better que commuting el uso de la with bicicleta active puede travel mejorar el and with massive transporte transport. So público we need to start con el recognizing that transporte relative activo y con imbalance esa in our society. conectividad. Así que tenemos que incluir la intermodalidad. Yeah, to complement those excellent points, I think Para that complementar the way esto to tan frame genial it, que like dices, you alluded to in your opening remarks, Dan, is that cycling is not just about local mobility. el It's ciclismo no tiene que a ver con national movilidad public good local. Es for un many, bien many público reasons. There's nacional local por muchas development reasons razones. that different national level ministries can get behind, from health, Los ministerios nacionales finance, tienen from que vincularlo transport. con Just because it salud, happens at the local finanzas, level doesn't mean transporte. it's not of El national hecho de que significant ocurra a nivel importance. local no significa And que no tenga importancia I nacional. think that the big new frontier here is on using Creo que la gran frontera national aquí government es grant programs and other llegar a funding obtener mechanisms programas de to subvención channel nacionales to subnational and provincial que se level pueden and local canalizar level hacia government, just nivel like we've done with subnacional y highways in local, the past, just tal like we como lo do with hemos hecho con major las transport autopistas y carreteras y investments. transporte I público. think the case is now, and some governments, actually, national governments are already doing this. Algunos I gobiernos ya lo believe están at the haciendo. regional level, we have like Creo que a EU nivel level regional initiatives that hay function iniciativas en but la that's where the Unión big Europea money que is. That's funcionan where the así. billions Ahí and es donde billions of está el dollars dinero, are los spent millardos y throughout millardos de cycling dólares ahí investments. se We need gastan to be tapping in and sin having that dudarlo. money flow down to provincial Entonces and city necesitamos level
que ese dinero fluya hacia nuestras intervenciones locales. So I think we'll have to wrap it there. Creo We're que out vamos a of tener ya time. que cerrar. I want to thank all of our panelists Quiero for agradecerle their a great todos nuestros insights, panelistas obviously, por all coming from different regions, compartir todo you su know, from different entry points to conocimiento this, y but all really que helpful nos perspectives cuenten de to esas hear from you. experiencias I en know the todas sus chat has regiones. been El chat active ha the whole estado time. supremamente Lots of activo, good insights from there as well. mucho And conocimiento again, just compartido want to ahí thank también. all of you here who Quiero joined and all of agradecerles you a who have todos been ustedes part por of the haberse Cycling Cities conectado network over y these a todos past los couple que of han hecho years. parte de We're Cycling really Cities grateful durante los to all últimos of our años. cohort cities and our partner organizations who really Un made the reconocimiento a campaign what las it ciudades is cohorte y a today. las organizaciones Even though socias que we're, hicieron you de know, esto algo officially wrapping posible. things up, that doesn't Si bien mean that this estamos work is cerrando de manera stopping. That doesn't oficial, mean esto no that significa que nuestro we're not trabajo continuing termina. to push Esto no for significa que no vamos a the seguir things that we've been talking about today. And promoviendo looking forward las to cosas continuing que hemos this hablado ride hoy. with all of you. So Espero thank you so much seguir again, and we'll see you soon. trabajando en este tema con ustedes. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Thanks, everyone. Muchísimas gracias.